Muy buenos días. Hoy les vamos a hablar acerca del muestreo de auditoría de la NIA 530. Nosotros somos el grupo 2. Estamos integrados por Elba López, Elisa Florian y su servidor Boris Salazar. Bueno, como primer tema vamos a hablar del alcance. Pues el alcance dice que es de aplicación cuando el auditor ha decidido emplear el muestreo de auditoría en la realización de procedimientos de auditoría. Trata de la utilización por el auditor de muestreo estadístico y no estadístico para diseñar y seleccionar la muestra de auditoría, realizar pruebas de controles y de detalle, así como evaluar los resultados de la muestra. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, la norma nos menciona que el objetivo del auditor al utilizar el muestreo de auditoría es proporcionar una base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra. Las definiciones. Bueno, como primer definición, tal como el nombre de esta NIA, pues vamos a hablar del muestreo de auditoría, que esto es más que todo aplicar un porcentaje, el cual es inferior al 100% de los elementos de una población, en la cual pues el auditor va a basar sus conclusiones, sus opiniones sobre esa muestra seleccionada. Acá pues toda la población tiene que tener la posibilidad de ser seleccionada como una unidad de muestreo. Ahora población. Pues la población es el conjunto completo que tenemos de datos para seleccionar una muestra en la cual el auditor desea alcanzar conclusiones. Hablemos del riesgo de muestreo. Pues este riesgo es que se dé una conclusión en una muestra que pueda diferir de la que se obtendría aplicando los procedimientos de auditoría hacia toda la población. Riesgo ajeno al muestreo. Pues este riesgo es que el auditor alcance una conclusión errónea por alguna razón, que no esté relacionada en el riesgo de muestreo, que ya lo expliqué anteriormente. El muestreo estadístico. Bueno, estos son tipos de muestreo bueno, puede presentar ciertas características, que es como la selección aleatoria, la aplicación de la teoría de la probabilidad para evaluar los resultados. Bueno, igual para los tipos de muestreos, pues se puede considerar cuando no presentan características un muestreo no estadístico. Ahora sobre la estratificación, pues es dividir una población en subpoblaciones. Cada una de estas poblaciones puede constituir una unidad de muestreo con características similares. Bueno, acá podemos bien definir unas ventas, una población de ventas, y bien lo podemos estratificar por territorios, occidente, central, oriente, por dar una explicación, ¿verdad? Y la incorrección tolerable, pues es el importe establecido por el auditor con el objetivo de obtener un grado adecuado de seguridad de que las incorrecciones existentes en la población pues no superan dicho importe. Bueno, ahora les voy a platicar acerca del diseño de las muestras de elementos a comprobar. Bueno, primer punto les voy a hablar sobre el muestreo de auditoría, pues esto nos permite al auditor pues obtener y evaluar la evidencia de auditoría sobre una determinada característica de los elementos seleccionados con el fin de alcanzar o contribuir a alcanzar una conclusión con respecto a la población de la que se ha extraído la muestra. Bueno, el auditor pues puede darle dos enfoques a una muestra, puede ser como una muestra estadística o no estadística. Y en el diseño de la muestra pues el auditor tiene que considerar cuál es su objetivo específico para esa muestra. En sí, ¿qué objetivo debe alcanzar el auditor al seleccionar cierta muestra de toda la población evaluada en la auditoría? La naturaleza de la evidencia que se busca. Tiene que definir qué evidencia se busca, cuál es la naturaleza de esa evidencia que busca el auditor, y tiene que velar por cumplir con lo que requiere el apartado 10 de la NIA 500 para el diseño. Acá se refiere que el auditor, cuando dé su opinión y alcance conclusiones razonables,
pues aplique procedimientos de valoración de riesgo sobre esa muestra, procedimientos de auditoría posteriores, pruebas de controles y pruebas sustantivas. Buenos días a todos. Continuando con el tema, vamos a hablar acerca del tamaño de la muestra. El auditor va a determinar un tamaño de muestras suficiente para reducir el riesgo de muestreo a un nivel aceptablemente bajo. ¿Y qué es el riesgo de muestreo? Pues el riesgo de que nosotros concluyamos erróneamente sobre una muestra, mientras la población ya sea se presente razonablemente o contenga errores. Por ejemplo, en el caso de que nosotros concluyamos de que una muestra es razonable, pero que la población no se presente razonablemente, que contenga incorrecciones. Entonces existe ese riesgo y el auditor va a seleccionar el tamaño de la muestra, reduciendo ese nivel de riesgo de muestreo a un nivel aceptablemente bajo. Vamos a ver algunos ejemplos de factores que influyen en el tamaño de la muestra para controles. Tenemos un factor que es un incremento de la medida en que la valoración de riesgo realizada por el auditor tiene en cuenta los controles relevantes. Este factor a qué nos lleva, qué efecto tiene en el tamaño de la muestra, en un incremento. Y la justificación, cuando mayor sea el grado de seguridad que el auditor pretenda obtener de la eficacia operativa de los controles, menor va a ser la valoración del riesgo de incorrección material y mayor va a ser el tamaño de la muestra. ¿Por qué el auditor está obteniendo la eficacia operativa de los controles? Está concluyendo de que los controles se implementan correctamente. Entonces, para poder concluir, tiene que pues obtener más evidencia para que sea suficiente y adecuada. También tenemos un incremento en el porcentaje de desviación tolerable. En este caso, el efecto del tamaño de la muestra va a ser una disminución. Y concluimos que cuando menor sea el porcentaje de desviación tolerable, mayor tendrá que ser el tamaño de la muestra. Entonces hay algunos factores que influyen en el efecto del tamaño de la muestra. Vamos a seguir viendo otros. Mismo, hay algunos ejemplos de factores que influyen en el tamaño de la muestra, pero en pruebas de detalle. Tenemos el primer factor, un incremento del riesgo de incorrección material valorado por el auditor. ¿Qué efecto tiene ese factor en el tamaño de la muestra? Es un incremento. Y la justificación dice que cuando mayor sea el riesgo de incorrección material valorado por el auditor, mayor tendrá que ser el tamaño de la muestra. O sea que cuando nosotros valoremos los riesgos y concluyamos de que hay un riesgo significativamente ahí de incorrección material, nosotros vamos a tener la obligación de aumentar el tamaño de las muestras de acuerdo a la valoración del riesgo que hemos determinado. Asimismo, tenemos el factor número 2, un incremento en el empleo de otros procedimientos sustantivos dirigidos a la misma afirmación. ¿Qué efecto va a tener sobre el tamaño de la muestra? Una disminución. Cuando más confíe el auditor en otros procedimientos sustantivos, ya sea pruebas de detalle o procedimientos analíticos, para reducir a un nivel aceptable el riesgo de detección, menor va a ser el grado de seguridad requerido del muestreo. Y en consecuencia, el tamaño de la muestra puede ser más pequeño. Esto porque se está probando esa muestra por otros procedimientos de auditoría, entonces pues se va a requerir un tamaño de muestra más pequeño. También tenemos el otro factor, que es un incremento del grado de seguridad deseado por el auditor de que la incorrección existe en la población no supere la incorrección tolerable. Esto tiene un efecto de incremento en la población, un incremento en el tamaño de la muestra.
Cuando mayor sea el grado de seguridad razonable por el auditor de que los resultados de la muestra son de hecho indicativos de que existe una incorrección material en la población, mayor tendrá que ser el tamaño de la muestra. Entonces, cuando nosotros determinemos de que existe una incorrección material en la población, va a ser más grande también, va a aumentar el tamaño de la muestra. Tenemos el cuarto, un incremento de la incorrección tolerable. Va a disminuir nuestro tamaño de la muestra. Cuando menor sea la incorrección tolerable, mayor tendrá que ser el tamaño de la muestra. Asimismo, vamos a hablar un poco acerca de la selección de elementos a probar. Existen varios tipos de selección de muestras. La norma indica dos, ¿verdad? Que son, pues, para mí que son como los más empleados, que es el muestreo estadístico y el muestreo no estadístico. El muestreo estadístico, el auditor va a seleccionar los elementos de la muestra y que todas las unidades del muestreo van a tener la misma posibilidad de ser seleccionadas. Entonces, para este tipo de muestreo se hace random, ¿verdad? Todas tienen la misma oportunidad de ser seleccionadas y no importa el monto. También el muestreo no estadístico. Ese muestreo no estadístico se basa más en el juicio profesional. Ahí sí no aplicamos procedimientos matemáticos, sino que directamente a juicio del auditor son seleccionadas las muestras. Yo he tenido la oportunidad de seleccionar algunas muestras de muestreo no estadístico. Y sí, se realiza de esa manera. ¿Verdad? A juicio del auditor se seleccionan las muestras. Y siempre se seleccionan características similares y de montos un poco más altos. Aplicación de procedimientos de auditoría. Si el procedimiento de auditoría no es aplicable al elemento seleccionado, el auditor aplicará el procedimiento a un elemento de sustitución. Entonces, si el auditor no puede obtener evidencia de algún elemento, en caso de que, por ejemplo, exista algún cheque rechazado, ¿verdad? Y el auditor puede obtener evidencia que realmente ese cheque fue rechazado, el auditor va a sustituir esa muestra por otra unidad de muestreo que le permita obtener evidencia de auditoría. Asimismo, existen situaciones en donde se pueden aplicar procedimientos de auditoría. En el caso de que el auditor no pueda aplicar procedimientos diseñados ni procedimientos alternativos adecuados, en el caso de pruebas de control, el auditor va a determinar una desviación en el control prescrito y en caso de pruebas de detalles va a determinar una incorrección. Así es como el auditor va a poder obtener una conclusión sobre las muestras seleccionadas. Esto ha sido toda mi parte y los dejo con mi compañero. Siguiendo con la presentación, el párrafo 12 y 13 de la NIA 530 trata sobre la naturaleza y causa de las desviaciones e incorrecciones. La norma señala sobre la importancia que tiene el auditor para investigar tanto la naturaleza y la causa que existe de desviación en el muestreo y las incorrecciones, ya que definitivamente esto tendrá un efecto sobre el procedimiento de auditoría y también para otras áreas de la auditoría. Por ejemplo, se pueden encontrar algunas de esas incorrecciones que algunas tienen una característica en común, empezando por los tipos de transacciones, si existen líneas de productos que se evalúan y los periodos de tiempo. Por tanto, el tener conocimiento de el auditor puede ampliar los procedimientos de auditoría y entre las causas podemos encontrar que sean incorrecciones con una mala intención o bien la posibilidad de haber encontrado un fraude. En caso de encontrar una anomalía dentro de las incorrecciones o desviaciones, primero debe crearse una certidumbre y que ésta no sea representativa, y esto se hará aplicando procedimientos de auditoría adicionales, es decir, que no se procede hasta haber logrado obtener una evidencia suficiente y adecuada.
La extrapolación de las incorrecciones. Esta se puede observar en las pruebas de detalle. Recordemos que estos son procedimientos para obtener mayor evidencia de la proporcionada por las pruebas de controles y los procedimientos analíticos. Y realizando una extrapolación se puede visionar cuál es la magnitud de los errores. Sin embargo, este procedimiento puede que no sea suficiente para registrar los importes. En el caso de las pruebas de controles no es necesario elaborar una extrapolación y solo basta con el porcentaje de desviación de la muestra. Y cuando se trate de las pruebas de controles, pues la NIA 330 nos indica cómo proceder en caso de encontrar desviaciones. Y por último, contamos con la evaluación de los resultados del muestreo de auditoría. En este proceso, el auditor debe evaluar los resultados de las muestras y si las muestras proporcionan una base para poder tomar decisiones. Para el caso de las pruebas de controles, al existir un porcentaje algo alto, pues la valoración de riesgo será alto, a excepción de que se obtenga una evidencia de auditoría que valide la información que se obtuvo inicialmente. Para las pruebas de detalle, en caso de que exista un importe elevado, el auditor debe considerar ciertos aspectos, como por ejemplo los tipos de transacciones que se hayan utilizado o los saldos contables y si estos tienen una incorrección material. En caso de no existir una evidencia que demuestre lo contrario. También es importante evaluar en qué momento puede hacerse uso de una extrapolación, ya que en algunos casos puede ser la mejor estimación de incorrecciones existentes. Esto ayuda al auditor a valorar el riesgo de que las incorrecciones sea mayor que la incorrección tolerable y ese riesgo se pueda reducir. Al momento de concluir el muestreo y si éste no nos muestra una base razonable para tomar decisiones, uno puede considerar solicitar a la dirección que investigue y que realice los ajustes de ser necesario o bien adoptar tanto como la naturaleza, el momento y qué tanto abarca los procedimientos de auditoría para lograr la seguridad que el auditor necesite. Muchas gracias por su atención.